Muy buenos días, estimados maestros, estimados estudiantes. Vamos a abordar la actividad correspondiente a la experiencia de aprendizaje número 4 y en esta actividad vamos a leer el texto hacia el respeto de los derechos lingüísticos. La competencia que se va a trabajar acá es leer diversos tipos de textos en su lengua materna. Para ello nos va a acompañar la alumna Claudia. Claudia, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, profesor. Bien. Muy bien, muy bien. Recuerda las normas de convivencia para mantener la atención y participar, ¿no? Cumplir con el reto al término de la clase. Estas normas de convivencia nos van a permitir hacer la clase de una mejor manera, Claudia, ¿sí? Sí, profesor. Que si no hacen desorden tus compañeros. Muy bien, responder a las preguntas planteadas. Deben responder a las preguntas planteadas en el momento oportuno, levantando la mano. Y deben respetar las opiniones de tus demás compañeros, ¿ya? Debemos respetar esto. Ahora, ¿cuál es el propósito de aprendizaje? Vamos a leer y reflexionar sobre la lectura hacia el respeto de los derechos lingüísticos. A ver, vamos a ver. Los criterios de evaluación, Claudita, vamos a ver los criterios de evaluación. Vamos a obtener información explícita, literal, ¿no? Que sea importante y vamos a seleccionar datos específicos en los textos que vamos a leer. Además, vamos a interpretar o deducir las relaciones que hay entre las ideas para establecer conclusiones y finalmente vas a reflexionar, ¿no?, sobre la forma y contenido de los textos para determinar sus características de acuerdo a los tipos de texto. ¿Qué tipo de texto reconoces o te acuerdas, Claudia? Informativo, descriptivo, no. Expositivo no. Descriptivo. mm, ya no me acuerdo más. Narrativo. Ya no me acuerdo más. Ya no me acuerdo. Bien, narrativo, argumentativo, expositivo, instructivo, descriptivo. ¿Sí, Claudia? Ah, Sí, profesor. muy bien. Debes recordar que un texto es la palabra o conjunto de palabras, ¿no?, que comunican un propósito y que tienen intención comunicativa. Entonces hay que ver que estos textos pueden ser formados por una oración, un párrafo, y estos tienen una intención comunicativa. Todo texto va a tener un asunto. Responde a la pregunta de qué o quién se habla en el texto. Esto es para reconocer el tema. Y vamos observando entonces que es la idea principal, es la idea más importante que se presenta en el texto, es la idea que está presente en cada uno de los párrafos. Y para ello nosotros debemos emplear una estrategia. La estrategia se llama progresión temática. Claudia, ¿tú sabes a qué me refiero con progresión temática? Vamos, creo que ya has tenido algunas experiencias, sobre todo en segundo y secundaria, ¿no? Sí, en la progresión temática es cuando un texto tiene subtemas. Ya, muy bien, sí, es cierto. Pero ¿qué pasa entonces con un texto? El texto tiene un tema y van desarrollándose o van apareciendo subtemas. Entonces, ¿qué tenemos Ujú. que hacer, Claudia? Tenemos que ordenar. Nosotros debemos encontrar las oraciones que van a representar estos subtemas y que van a aparecer a lo largo de los Ujú. párrafos. Para ello, entonces, nosotros debemos estar atentos a las palabritas que se van repitiendo. Es decir, para que te ayude a encontrar la progresión temática, tú debes encontrar las palabras clave. Claves. Palabras clave. Ojo, el plural se marca en la primera. Palabras clave. ¿Ya? Muy bien, entonces sí, estas palabras clave te ayudan a encontrar la progresión temática. Y cuando tú encuentres una oración que te indique la progresión temática, esa oración la vas a resaltar. ¿Sí, Claudia? Ya, profesor, está bien. Muy bien. Entonces vamos a empezar con el siguiente texto breve. ¿No? Nos dice que según Ken Hay, el lingüista y estudioso de las lenguas originarias. Esto es una... ¿Esto qué es? Es un inciso, está entre comas. Esto no se resalta. Según Ken Hay, una lengua es un depósito de las manifestaciones culturales de un pueblo. Esto es una afirmación, ¿ya? Vamos, ¿qué más resaltamos acá? Ahí dice, es una forma de entender e interpretar el mundo, dice. Además, agrega el especialista, una lengua lleva la riqueza de la tradición. Creo que también sería subrayar una lengua lleva la riqueza de la tradición
en la historia de generación en generación. Mira, esta oración lo que hace es detallar o La explicar esto. primera. Ya. Ujú. Entonces acá viene un truco, Claudia. Las explicaciones no se resaltan. Las explicaciones, así, igual como los ejemplos, no son lo más importante, pero te dicen, hola, lo que estamos explicando o ejemplificando sí es importante. Subráyalo a él, a mí no. Eso es lo que te dicen. Entonces, esto no, no lo vamos a resaltar, también lo vamos a tachar. Y mira, agrega, ¿no? El especialista, que una lengua lleva la riqueza de la tradición de la historia, bla, bla, bla. Esto es otra explicación de esta primera afirmación. ¿Sí, Claudia? Ah, Ah, ¿ves? Con un texto pensé cortito. que era otra idea. Ah, no, es otra idea, sí, son ideas. En general, todas las oraciones son ideas, pero hay ideas que son menos importantes y hay ideas que son más importantes, Claudia. Y eso lo vas a ir descubriendo conforme leas más, ¿sí? Ujú. Entonces, mira, y por eso considera que, o sea, acá viene, después de esta explicación viene una sentencia, viene algo importante. Si una lengua Ah, desaparece, ¿cómo lo continúas? Si una lengua desaparece, también desaparece el pueblo que la habla. ah, o sea, se pierde la identidad. Da- Oh, entonces acá habla de la lengua, ¿no? Habla de la lengua, o mejor dicho, ¿no? La importancia de la lengua, o puedo también pensar que es la importancia de la lengua en la identidad de los pueblos. Porque acá habla del pueblo, es una palabra clave, ¿no? Claro, ajá, o la revaloración de una lengua. Ah, muy bien, la revaloración de las lenguas, muy bien, Claudia. O sea, podemos seguir especulando, pero vamos a guardar todas nuestras energías, ¿para qué? Para el texto que vamos a abordar, ¿ya? Entonces, sí, vamos a leer sobre las lenguas originarias. Creo que a ti te gusta el quechua, ¿no, no Panichay? ¿No, hermanita? Ari Yachachi. Sakusa, Panichay, muy bien. ¿Qué opinas de este texto, de este hecho, ¿no? El hecho es que desaparecen las lenguas originarias. Entonces, ¿qué situaciones crees que llevan a una persona a avergonzarse de hablar su lengua originaria? Vamos, brevemente, Claudia. Que no tienen un valor y una identidad cultural. Se ha perdido mucho eso, es por ello que a veces se avergüenzan de quizás su familia sean hablantes, no quechua hablantes. Muy bien, Claudita. ¿Conoces casos de familias que decidieron no enseñar su lengua originaria a sus hijas e hijos? Mm, no, no conozco que decidieron no enseñar, sino es que considero que no se ha podido llevar una enseñanza porque tampoco no sabían cómo emprenderla, no sabían lo teórico quizás de la lengua que, que, que tiene cada familia, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, estos aspectos son importantes, Claudia. Sí, se debe revalorar. Y esto sucede a veces por las familias que no quieren o la misma persona que se puede avergonzar de hablar una lengua originaria. Muy bien. Vamos con el texto, Claudia. A ver, ¿qué debemos que hacer? Nos vamos a acercar con 140. A ver, sí, 140. Perfecto. Y vamos a leer el primer párrafo y me vas a decir qué resaltamos, ¿sí? ¿Qué te parece, Claudia? El primer párrafo, ¿ya? Sí, ahí vamos. Vamos, vamos. Sin miedo al éxito. Vamos. Creo que ahí nos está dando una breve explicación. Nos está dando una breve explicación, pero ¿de qué? Vamos a ver, de repente si ya puedes encontrar una palabra clave. Profesor, su pantalla se puso negra. Uy, 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 listo, ahora sí, disculpe, disculpe. Vamos, vamos. Y ahora sí. Nos está dando de que una congresista ha juramentado. Ah, muy bien. Ese es un ejemplo, entonces, ¿no? Acá igual Ajá, son incisos claro. entre rayas. Los incisos yo no, ni siquiera me fijo. Ya vamos. ¿Qué te parece si vamos a complementar la lectura de ese párrafo con la siguiente? Porque tal vez todo esto habla de un ejemplo.
Y el ejemplo va a servir para presentar algo más importante, ¿no? Sí, Ya, a ver, vamos con el siguiente párrafo. se puso negro de nuevo, profesor. Ya está, disculpe, disculpe. Ahí también creo que nos está explicando sobre una situación que ella ha, ha pasado dentro del Congreso. Muy bien, o sea que lo que hizo fue, juró en quechua, ¿no? Para el periodo 2000, Ujú. o sea, ya, vamos a quedarnos con esto, porque sigue hablando de eso. Si sigue hablando en el siguiente párrafo de esto, es importante, ¿te das cuenta? Ahí vemos la progresión temática. Yo pensaba que solamente era un hecho aislado y en el siguiente párrafo ya iba a plantear el problema, pero no, sigue hablando de la congresista, ¿no? Ajá, sigue hablando aún de ella. Mira, ¿qué te parece? La parlamentaria no solo se empeñó en usar oficialmente su lengua materna, sino que dedicó su labor a impulsar un proyecto para la promoción y garantía de las lenguas originarias. Ahí está, ¿qué te parece? Sí está acorde a lo que se va desarrollando, ¿no? Así es, ajá. Ya está. Y tenemos entonces como resultado la ley 29735, la ley que regula el uso y preservación y recuperación, fomento y difusión de las lenguas originales del Perú. O mejor dicho, la ley de las lenguas, ¿no? Ajá, ley Ya, de está las muy lenguas cortito, ya. originales. Vamos, siguiente párrafo. Ahora nos habla sobre esta ley que promueve, cuál es su fin. Ah, muy bien. Entonces, esto es lo más importante. ¿Por qué? A ver, Ujú. ¿qué pasa en las siguientes oraciones? ¿Qué es lo que pasa? En el siguiente párrafo ya interpreta, pero de otra forma, ya estadística, según la INEI dice. Claro, entonces estas estadísticas, ejemplos y explicaciones no se Contrasta. resaltan. Ajá, y no se resuelve. Muy bien, perfecto. Vamos con el siguiente párrafo, Claudia. Uy, ya estás agarrando velocidad en la lectura. Vamos, vamos, si puedes. Ahí habla sobre una creación de la Dirección de Lenguas Indígenas en el Ministerio de Cultura y la describe. Muy ¿Y bien. cuántos alfabetos se normalizaron? Mm. O sea que se ha dado avances. Lo que vas a encontrar en este párrafo es uno de esos avances, Ujú. ¿no? Ajá, ¿Y cuáles no son estos solamente se quedó avances? en la ley, Ah, ahí se creó la Dirección de las Lenguas y ya. luego también se publicó el Documento Nacional de Lenguas Indígenas y por último la Política Nacional de Educación Intercultural Bilingüe. Muy bien. ¿Qué te parece si yo utilizo las oraciones nada más? Mira. Ah, Ajá, no. Si yo resalto esto, tendría que resaltar lo demás, ¿no? no, Sí, no. mira. Se creó la dirección de Ah, lengua. bueno, sí, porque están juntas, no Ajá. explica mucho. Son enumeraciones. Ujú. Uy, entonces normalizaron alfabetos. El, este documento, vamos a ponerle como documento nada más, porque si no tenemos que resaltar torito, ¿no? Ah, el Documento Nacional de Lenguas Indígenas y el otro, la Política Nacional de Educación Ajá, Bilingüe. Ya está. O sea, ¿cuántos avances? Uno, dos, tres, cuatro avances. ¿Sí, Claudia? 5 más la ley, Ah, a ah, partir de la vigencia de la ley. o Ya. parte de la ley. Muy bien, Claudia, estás atenta, muy bien. A ver, vamos a leer. Creo que sí, ¿ah? A ver, vamos con estos dos. Ya ahí también, después de todo eso, todo ese marco legal, ¿no? Ujú. Ya se buscó por personas, se empezó a trabajar con intérpretes, se podría decir, ¿no? De cada lengua indígena. Muy bien, hay que recordar, Claudita, que acá estamos viendo entonces este párrafo nada más.
habla de las instituciones, ¿no? Poder judicial, en el sector salud. ¿Sabes cómo me doy cuenta, Claudia? Mira, gracias a los conectores. Conectores, Y ajá. organizan la información. Entonces, vamos a ver el Poder Judicial, el sector salud y además, mira, por su parte, otro conector, el Ajá, el RENIEC. RENIEC. Ellos también han contribuido o han utilizado esta ley para brindar un mejor servicio, para favorecer las lenguas indígenas o originarias, ¿sí? Mm. Ya está, muy bien. Y de este párrafo, vamos. Ahí ya luego nos dice, sin embargo, la mitad de nuestras lenguas originarias siguen en peligro de desaparecer. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La mitad de nuestras lenguas originarias siguen en peligro de desaparecer y correrían la misma suerte, ¿no? Uy, Ujú. ya está. Están en peligro de desaparecer. Y mira, lo más importante, las razones de esta amenaza están relacionadas con la falta de incentivos para su uso en el ámbito público y privado. Ah, mira, ya encontramos dos razones, ¿ah? ¿Y la otra cuál es? La discriminación en cuanto a sus hablantes. Discriminación, ajá. Falta de incentivos y discriminación. Si por ahí te preguntan en algún texto o en alguna tablita, ya sabes qué hacer, Claudia. Muy bien, vamos. Yo sé que tú eres veloz, Claudia. Sí podemos, ¿ah? Solamente es leer esto, resaltamos, te dejo el reto, hacemos las preguntas de metacognición brevemente y vamos, Claudia. Ahí luego se publicó el decreto supremo, ya que es otro marco. Ah, es el reglamento. O sea, ya, si sale una ley, toda ley tiene un reglamento ya. Se publicó el reglamento, ya. Ujú. Ya, y ahí siguiente párrafo. Y ahí luego nos habla un poquito de ese reglamento, ¿no? Que contiene, Ah, mira, entonces que, ajá, hubo importantes acuerdos que permitirán al Estado generar políticas públicas. ¿Te acuerdas que faltaban ujú, incentivos como una de las razones? Entonces, tal vez esto va a ser una posible solución ante ese problema, ¿sí? sí, ajá, sí. Ya está, vamos, ahora sí, dos párrafos más. Ahí nos habla también el fin que tiene toda la población peruana, ¿no? Muy bien. Entonces, el reglamento habla que las personas pueden utilizar con libertad su lengua materna, en forma oral o escrita, ¿no? En espacios públicos y privados. Ya. Y que para ello las instituciones deben contar con traductores capacitados. Y eso hemos visto en, en los párrafos anteriores, ¿no, Claudia? Sí, en el del poder judicial. Salud y RENIEC. Ajá. Perfecto. Entonces, ¿qué estamos encontrando acá? Que las ideas se van reforzando y van apareciendo a lo largo de los párrafos. En otras palabras, eso se llama pro. Progresión temática. Ujú. Ah, esa. Muy bien, Claudia Cusa, muy bien. Ya está, perfecto. Sí, más que todo es que con traductores capacitados, obviamente los documentos van a ser traducidos, ¿no? Y así, de esta manera, pues tenemos un mejor servicio. ¿Y qué nos dice el último párrafo, Claudia? Y ahí cierra con broche de oro, con Ja, una reflexión. exacto. ¿Qué resaltamos? A ver. No, no se resalta nada. El Estado, ¿no? Esperamos que el Estado pueda implementar eficientemente, con la esperanza de que los hechos discriminatorios que afectaron a la ex parlamentaria no se vuelvan a repetir. ¿Sabes cuál es la reflexión, Claudia? Ya yo resalto esto, pero ¿sabes cuál es la reflexión? Que en este texto nos habla del avance como política del Estado, pero no nos habla y queda como reto o queda pendiente en la segunda razón. ¿Cuál era la segunda razón? La discriminación. Y es ¿O por no? eso que lo vuelven a ¿No? mencionar. ¿Qué te parece, Claudia? ¿Ah? Sí, me parece bien. O Está sea, ya bonito. el Estado está haciendo de su parte, hay traductores capacitados, ¿ah? Por eso también hay programas en quechua, ¿no? Puyac Yachay, por ejemplo, ¿no? O tenemos una política que revalora las lenguas originarias, gracias a María Sumire, pero la discriminación depende de cada uno de nosotros. ¿Sí, Claudita? Sí, así es cierto, muy cierto. Muy bien, entonces el reto es que tú subrayes y taches la lectura hacia el respeto de los derechos lingüísticos. Sí, ¿ves? Ahí está, ahí está. Y nos interesa entonces, nos interesa que tus compañeros también puedan encontrar qué es lo que se ha tachado. Nosotros, por otro lado, hemos mostrado qué es lo que se debe resaltar. ¿Sí, Claudia? Sí, profesor.
Muy bien, ahora mira, vamos a ver, ¿qué aprendimos hoy? Hemos aprendido la revaloración de las lenguas a través de un texto, ¿no? También hemos reforzado sobre la progresión temática, también cómo seguir aprendiendo en cómo comprender un texto, ¿no? Ya, muy bien. ¿Qué dificultades tuviste al leer el texto? Am, Creo que ya no he tenido muchas dificultades ya que he leído un poco más rápido de lo anterior. Ya, muy bien. ¿Y cómo superaste esas dificultades? Porque has leído un poco más rápido que el anterior. Más que todo, centrarme quizás en palabras claves, ¿no? Como verbos. Muy bien. Y encontrando la progresión temática, ¿no? Claro, ajá, sobre todo eso, porque si no, pues no podía entender, ¿no? Muy bien. ¿Y para qué nos sirve lo aprendido? Para seguir mejorando cada vez más en comprensión lectora, ya que en nuestro país no se alcanzan los índices que son esperados, ¿no? Perfecto. Muy bien, Claudita. Has reflexionado y creo que esto es todo por hoy. Muchas gracias por tu participación. Nos estamos viendo en una próxima ocasión. Chao, Claudita. Nos vemos. Chau, chau. Hasta luego, profesor, gracias. Hasta luego. Chau, chau.